Muy buenas a todos, a mi canal. Hoy nos encontramos con el capítulo primero de la serie de las campañas militares del Cid. Vamos con él. Aquí hago un pequeño inciso y es que Rodrigo Díaz de Vivar, conocido mejormente como el Cid, es un personaje pues de una época donde se tiene muy poca documentación, por lo cual habrá muchas situaciones que realmente no sabemos si realmente han ocurrido o no. Y, pues, ejemplo de ello, el año de nacimiento, pues, es desconocido. Está desde la vertiente del año 1041 hasta el año 1057. Y tampoco se sabe muy bien dónde nació, aunque en general se decanta por Vivar, villa aproximadamente a 7 kilómetros de Burgos. Rodrigo Díaz, el nombre del Cid, nació en el condado de Castilla, que estaba dentro del Reino de León. La genealogía de el Cid la colocaré en esta imagen para que la gente lo pueda ver. Y es que nuestro protagonista pertenecía a la familia de los Laínez. Su padre, Diego Laínez, era un infanzón. Que dichos infanzones eran los segundos hijos de, por ejemplo, una casa nobiliaria. Por lo cual, al ser los segundos hijos, no se quedarán con el territorio del padre, por lo cual se dedicarán a la guerra. Se conocen como infanzones y realmente son soldados muy apreciados, bastante apreciados, son los soldados más apreciados dentro de la España cristiana, por motivos bastante obvios, son soldados de caballería pesada, por lo cual muy importante y muy decisiva en las batallas. Pues el padre del Cid había tenido una gran importancia, sobre todo en la frontera contra los pamploneses, y posteriormente haberles vencido, junto con el rey Fernando I, en Atapuerca, lograría conquistar una que otra plaza a los pamploneses, como Ubierna, Urbel y La Piedra. Y desgraciadamente del padre no sabemos más. Hay teorías que dicen que inició una pequeña rebelión contra Fernando I, otras dicen que no, es muy complicado, pero bueno. Y ahora sí que sí, vamos con nuestro protagonista. Y es que sabemos que en el año 1058 entró bajo los servicios del rey Fernando I, rey de León. Allí se hizo armiguero reyes, que es una especie de escudero, o sea, una forma de entenderlo es escudero, del infante Sancho. El joven Rodrigo Díaz entrenaría constantemente, tanto en temas militares como tácticos, para así ser el mejor guerrero de todo el Reino de León. Logró destacar bastante y demostrar, pues, lo que he dicho, una gran capacidad operativa y combativa, sobre todo también en el tema singular. El Cid, en combate singular, era extremadamente poderoso y eficaz. También el Cid, en sus estancias, en sus entrenamientos en León, aprendería a leer y escribir. Y también tuvo conocimiento de derecho. Hay que entender que el Cid, pues como tuvo sobre todo, pues como muchos personajes históricos, se les mete muchas cosas que se duda si realmente fueron como tal. Por ejemplo, el tema de que tenía una yegua que la llamaba Babieca, tema de sus dos espadas, Tizona y Colada, etc. Pero igualmente las menciono, pues posiblemente, como he dicho muchas veces, que algo no sea 100% no quiere decir que sea 0%. Tal vez el Cid en la vida real tuvo una yegua que la llamó Babieca. Y aquí pondré una imagen. Más o menos esta sería la equipación que llevaría el Cid. Es verdad que en la época final tal vez llevase un tabardo. Tabardo, para que la gente no lo sepa, es esta prenda de tela donde, pues, por ejemplo, los cruzados y los templarios llevaban, pues, se la ponían encima de la cota de malla para, pues, poner símbolos, por ejemplo, de cruz, etc. Pero en general, así más o menos se hubiera visto el Cid. Posteriormente, el rey Fernando I inició una campaña, sobre todo unas campañas militares, con tal de afianzar su poder y su supremacía militar en las fronteras del Reino de León, principalmente en contra de los sarracenos, pues estos estaban bastante debilitados. Hace nada eran un califato unido en un solo estado, el Emirato de Córdoba, y ahora mismo son pequeños reinos de taifas, que constantemente peleaban y combatían entre ellos mismos. El rey Fernando I lanzaría una gran campaña militar en la zona que hoy en día es Portugal. Vale, aquí hay un inciso muy considerable y es que se desconoce muchísimo las etapas primerizas del Cid, se desconoce completamente. Por lo cual voy a mencionar situaciones militares en las cuales el Cid
pudo haber participado, pero como he dicho, se desconoce si realmente participó en estas situaciones militares por falta documental. Por lo cual voy a empezar a hacer un listado de situaciones militares en las cuales, pues como he dicho, lo más probable es que el Cid hubiese participado. La toma de Viseu en el año 1058, también las plazas de Penolva y Trabanca, también una pequeña guerra contra Pamplona que realmente no llevó a mucho, aunque es una victoria leonesa pero muy limitada, o sea, no supone casi nada. Y algo que sí que sabemos es que en el año 1060 sería condecorado como caballero en la iglesia de Santiago de los Caballeros en Zamora, al cual su madrina sería la infanta Urraca. Esta mujer en un futuro será importante. En ese mismo año también se destacan las tomas de las plazas de San Esteban de Gormaz y Berlonga. En el año 1062, el rey Fernando I lanzó una gran aceifa contra la taifa de Toledo, a la cual Talamanca acabó siendo completamente devastada y se inició una tala de campos. Tala de campos, para que la gente no lo sepa, es pues vas a un territorio, vas por ejemplo a una plaza y empiezas a destruir los territorios alrededor de dicha plaza, porque hay que entender que tú tienes economía, tú tienes viñedos, tú tienes cosas parecidas, por lo cual le estás fastidiando bastante. Pues estas talas de campo se hicieron en Guadalajara y Alcalá. Mientras tanto, el reino de Aragón, un reino muy pequeñito que había acabado de nacer, estaba intentando conquistar y tomar la plaza de Graus. Hay que entender que Zaragoza, taifa al cual Aragón estaba atacando, era estado tributario al reino de León. El rey Fernando I no quería que los reinos pirenaicos, como Pamplona, o Aragón, o el condado de Barcelona, se fuesen expandiendo por el Ebro, por lo cual, para evitar que estos reinos se expandan y así pues el reino de León se queda con todo el pastel del Al-Ándalus, dividió por dos su ejército y mandó esa mitad contra Aragón, al cual estaría encabezado por el infante Sancho, y se inicia la batalla de Graus, al cual el ejército leonés zaragozano se saldó victorioso y el rey de Aragón fallece en dicha batalla. Esta batalla sí que, al contrario de las demás situaciones militares que he estado mencionando, esta sí que en general se suele aceptar como la primera campaña militar o hecho de armas de el Cid. Más o menos lo menciono para que lo sepáis. Posteriormente, de la gran victoria en la plaza de Graus, la taifa de Toledo se sometió ante el poder de Fernando I. Esto llevó al rey Fernando I a venirse arriba e intentar también someter a la taifa de Sevilla. Y pues se inició algo muy parecido a lo que había pasado en Toledo, tala de campos, aceifas, y la taifa de Sevilla se sometió ante el reino de León. Posteriormente a esta situación, en el año 1064 se conquistaría la plaza de Coimbra. Y en el año 1065 se iniciaría una ceifa contra la plaza de Zaragoza, principalmente debido a las persecuciones que estaban habiendo de cristianos en Zaragoza, al cual dicho ataque leonés triunfó y Zaragoza se volvió a someter ante el poder leonés. Estando el ejército leonés en Zaragoza, decidió bajar contra la plaza de Valencia, al cual asediaron con intenciones de tomarla. Y en esa situación militar, el rey Fernando les hizo el lío a los valencianos, convenciéndoles que se iba a retirar, para que así los valencianos le persigan. Y sin embargo, pues en la persecución, el ejército cristiano se dio la vuelta y se lanzó de cabeza contra pues sus perseguidores valencianos. Y obviamente el ejército de Valencia era muy inferior al ejército leonés, por lo cual en Paterna se libró una batalla que la ganaron rápidamente y fácilmente el ejército leonés. Y se mantiene el asedio de Valencia. Todo apunta a que la plaza va a caer, pero el rey Fernando se empieza a encontrar bastante mal, por lo cual decide regresar a León para así fallecer pues allí mismo, con los suyos. Tras el fallecimiento del rey Fernando I, pues obviamente lo que se iba a pensar es que Sancho II iba a ser el rey único del reino de León. Sin embargo, no fue así. Y el rey Magno decidió dividir por tres el reino de León. Pues en lo siguiente: el reino de León, obviamente, bajo la autoridad real de Alfonso VI. El reino de Castilla, gobernado por Sancho II.
y el reino de Galicia gobernado por García, y la plaza de Toro para Elvira y la plaza de Zamora para Urraca. Y con esto se termina el capítulo. Vale, como he dicho, salvo Graus, casi todas las acciones militares que hemos visto tal vez no participase, pero claro, tal vez sí participase. Y como he dicho, creo que no hay mucho que explicar de este capítulo, porque creo que realmente no, como acabo de decir, como el Cid aún no lleva él solo el ejército, pues aún no puedo hacer mucho análisis, porque claro, al fin y al cabo el análisis sería para Fernando I, así que de momento tenemos a un Cid que está entrenando, un Cid que está mejorándose bastante y que ya está ganando experiencia, como la batalla de Graus, etc. Por lo cual realmente habrá que ver cómo le irá al Cid, sobre todo ya con Sancho II, ya iremos viendo pues cuando el Cid, sobre todo ya con Sancho II, ganaría bastante más importancia en el ejército, por lo cual ya empezaremos a ver ya pues el Cid, en vez de ya ser un simple soldado, pues ya ser un comandante, ascender, ¿no? Y ser un comandante militar y pues destacar en batallas y situaciones militares. Muchísimas gracias por ver el vídeo, un me gusta y suscribirse siempre ayudan, y nos vemos en la próxima. Adiós.